Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Alianza de Loja. Es un gusto volver a enviarles testimonios de la bondad, la grandeza del Señor sobre nuestras vidas. La verdad es que lo vamos a resumir porque no nos alcanzaría mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es que hace unos meses yo ya cumplí 3 años en España y tenía que empezar a tramitar mis documentos. La cuestión es que yo tenía que tener un contrato de 40 horas. Yo solo hago 20 horas porque es media jornada y por mi hija y entonces me da tiempo para las dos cosas. Tenía yo que hablar con el Señor para pedirle un contrato de 40 horas. Hemos orado y orado y la verdad es que Dios ha puesto mucha bondad en ese Señor. El, el día que yo hablé con él, la verdad es que yo iba nerviosa porque yo digo, le voy a pedir un contrato de 40 horas. Me senté con él y le dije, mire, esto es lo que sucede y necesito un contrato de 40 horas. Y se me quedó viendo, él es muy serio y se me quedó viendo y me dijo, pues tráelo, dile a la gestora, o sea, a la abogada que te haga el contrato, yo no lo voy a hacer porque yo no sé qué tanto lleva, dice. Entonces, para no equivocarnos, diles a ellos que te lo hagan, tú me lo traes y yo lo firmo. Así, o sea, de tal manera que yo me quedé sorprendida porque él no ni siquiera dijo, pero ¿por qué? Y todo eso, o sea, yo le expliqué por qué necesitaba de 40 horas, porque así lo pide extranjería. Y entonces, una semana después, yo ya le llevé el contrato. Y le digo, aquí está, tiene que leerlo y firmarlo. Y lo leyó, lo firmó y me dijo, bueno, ahora tengo que registrarme para poder asegurarte, o sea, al pagar el seguro social. Y le digo, sí, le digo, pero eso será cuando ya salga favorable todos estos documentos. Y me dijo, bueno, cuando salgan favorable, pues me avisas y ya empezamos a pagarte la seguridad social. O sea, la bondad del Señor sobre ese hombre es tan grande, de verdad que me sorprende con cada cosa que él hace. Tengo que estar pidiendo permisos por los trámites que estoy haciendo y me dice, bueno, pues yo le digo, vengo una hora después y me quedo una hora más tarde. Y siempre me dice, no, pues tomes el día y ya está. Entonces la verdad es que muy agradecidos con el Señor sobre eso y orar sobre nuestros jefes porque solo Dios pone esa bondad en ellos. Y bueno, el segundo testimonio es que, bueno, el hermano Byron y algunos otros eh, con, tienen conocimiento de lo que había pasado con uno de los hermanos En en el el Puyo. Puyo. Tenía muchos problemas. Él se congregaba con nosotros, pero nosotros nos hemos venido. Ellos se separaron del Señor, tenían muchos problemas. Y el camino más fácil que el esposo de esta familia tomó fue envenenarse. Tomó un veneno, la esposa no sabía lo que había pasado, por lo tanto lo llevaron con el médico al hospital. La esposa cuenta que tenía 4 horas y los médicos no sabían qué era lo que pasaba, o sea, porque no le encontraban nada. Y la esposa tampoco lo sabía porque ella no había visto lo que sucedió. Regresó a casa y se dio cuenta que se había envenenado. Entonces mucha gente, entre esos ustedes, muchas gracias, empezamos a orar por él fuertemente. Y él cuenta en un audio que le envía que cuando él sentía que ya no podía más, él veía mucha gente, entre esos los pastores y gente que yo no conocía, decía él, que oraban por mí y decía que vivo lo queremos, pero que también por otro lado él veía el infierno. Él dice, ya, o sea, él sentía que se iba para el otro lado y que ya cuando él sintió el último hálito de vida que tenía, lo único que recordó fue que le dijo al Señor, Señor, ten misericordia de mí, como lo hiciste con el que estaba contigo en la cruz. O sea, hermanos, la verdad es que la oración de todos es tan poderosa que él, por eso él dice que él veía gente que no conocía, pero que pedían por él que oraba. Entonces, muchas gracias por contar con ustedes, con sus oraciones. Él, gracias a Dios, bueno, tuvo misericordia de él y está bien. Entonces, esperamos que con esto él vuelva a los caminos del Señor. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decirles. Les agradezco mucho por toda la ayuda, pastores, hermano Byron y a los que están en las redes de oración. Muchas gracias, hermanos. La verdad es que el testimonio de Edison, este hermano que tomó veneno en el Puyo, es muy impactante porque lo conocimos. Y yo me acordaba cuando en los momentos en que oraba por él, yo decía, Señor, él fue buena persona conmigo, él me brindó alimento, es una persona muy amable, Señor, ten misericordia de él. Y la verdad es que es impactante porque se ve que las oraciones del pueblo del Señor
pues lograron conmover el corazón del Señor y he ahí los resultados. Han conmovido el corazón del Señor y Edison está de pie una vez más gracias al Señor, gracias a que su pueblo se unió en oración. Otro testimonio que tenemos es el que mi hija ya tiene ya su tarjeta de residencia, ya legalmente ya es residente española con todos los derechos y beneficios y obligaciones que lógicamente esto conlleva. Ella ya y junto conmigo ya somos aquí completamente legales, solamente está en trámite ya los documentos de mi esposa, pero ya sabemos que con la ayuda del Señor eso también está de aquí a mañana. Porque a mi hija le dijeron 3 meses, 3 meses, y 3 meses para uno, 3 meses para el otro, y no, se hizo en tan solo 2 meses y un mes más solo para la expedición de la tarjeta. Entonces, lo que nos decían de entre 6 y 9, el Señor lo sacó en 3 meses nada más. Y sabemos que asimismo el Señor se va a mover a favor de mi esposa y que pronto también tendrá sus documentos y que una vez todos legalizados, el Señor quiera y nos permita, estaremos por allá de visita. Así que sigamos orando. No se desanimen en la oración, en la fe, que el Señor es misericordioso, el Señor es bondadoso y es fiel. Así que hermanos, un saludo, un fuerte abrazo, Pastor Claudio, Pastora Marianita, que el Señor les bendiga a todos. Chao.